Ok. Entonces, voy a hablarles primero acerca de lo que es insuficiencia venosa crónica. Para que tengan una idea, la patología venosa es la enfermedad cardiovascular más frecuente. ¿Ya? Entonces, es de suma importancia saber ello porque muchos de los pacientes que van a llegar al consultorio van a tener por lo menos algún grado de patología venosa muy al margen de otras patologías que presente el paciente. Para tener una idea y poder orientarnos mejor acerca del desarrollo de esta enfermedad, es necesario hacerles una reseña anatómica de lo que es la circulación venosa de los miembros inferiores. Tenemos el sistema venoso está conformado por tres sistemas. El sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo y el sistema de venas perforantes. Dentro del sistema venoso superficial, pues vamos a tener al tronco venoso como es la vena safena mayor, ¿ya? Con sus ramas tributarias, ¿ya? Tenemos en la parte de la pantorrilla la vena safena menor y todos los ramos comunicantes y venas accesorias que en ella drenan. Podemos ver que a nivel de la raíz de la ingle, pues van a drenar la vena, sí, la circunfleja, las accesorias, las pudendas, ¿sí? Todo un sistema venoso que va a drenar a la vena safena mayor. Tenemos el sistema venoso profundo, donde vamos acá a nombrar lo que son las venas de arriba abajo, la vena ilíaca común, la vena femoral común, femoral superficial, profunda, la vena poplitea, y en la pierna, las tibiales anteriores y posteriores y peroneas. Eso conformado por el sistema venoso profundo. Y lo que les mencionaba, un tercer circuito de venas, ¿ya? Cuya importancia va a ser vital para el diagnóstico de aquellas venas que más adelante les voy a mostrar. Son venas muy varicosas, tortuosas, sobresalidas, racimosas, inclusive en algunos casos, que se van a presentar en la cara interna de la pierna, muy relacionada a una alteración en las válvulas de estas venas perforantes. El circuito de las venas perforantes puede ser desde las venas superficiales hacia las profundas. Cuando hay una alteración en estas válvulas de este sistema venoso de perforantes, la mayor presión de las venas de la sangre, las venas profundas, pues va a comenzar a dilatar las venas superficiales. Vamos a tener cuatro factores que van a ayudar a mejorar o fisiológicamente van a ayudar al retorno venoso, a que este sistema venoso funcione correctamente. Un primer, un primer factor va a ser el bisatergo, o la fuerza que ejerce el corazón, la contracción muscular, la contracción miocárdica, la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo hacia las arterias, pues va a dirigir en una sola dirección la sangre en sentido hacia los capilares venosos. El segundo punto va a ser la bomba muscular, la contractibilidad de los músculos de la pantorrilla, ¿sí? Van a influir bastante también en el retorno, el retorno venoso, en especial cuando uno está de pie, en el ascenso de la sangre. ¿Ya? Para que tengan una idea, una contracción sola del músculo de la pantorrilla, pues va a drenar el 40-60% del volumen contenido en la sangre de la pierna. Es muy importante y muy vital, y su alteración o el poco trabajo de las venas musculares se va a ver reflejado en presencia de trombosis venosa profunda, muy en especial en aquellos pacientes que están postrados crónicos, pacientes que están en una UCI, cuidados intensivos.
Un tercer factor va a ser el sistema de válvulas. Las válvulas van a ejercer un efecto de cierre de puerta que va a impedir, fisiológicamente, dentro de lo normal, pues va a impedir que la sangre, una vez que ascienda, regrese o refluya, ¿ya? El cierre correcto de las válvulas, pues va a hacer que también el flujo venoso sea unidireccional. Y su alteración, pues va a ser todo lo contrario, va a comenzar a provocar, como un efecto en cadena, una insuficiencia que va a ir irradiándose desde la válvula que sí es insuficiente hasta las partes más distales. Y un cuarto punto va a ser el efecto, el bisafronte o un efecto de succión o un efecto de fuelle aspirativo que se ejerce cuando uno inspira. Cuando inspira, aumentas la presión negativa en el espacio torácico, el drenaje de las venas cavas aumenta, ¿ya? Y se drena el ventrículo derecho, la sangre venosa, con más facilidad, con la inspiración. Entonces, estos cuatro puntos son los que influyen en una circulación venosa fisiológica normal. Y la alteración de alguno de ellos, pues va a comenzar a presentar insuficiencia venosa en algún punto determinado del organismo. Entonces, teniendo ya una idea de la anatomía del sistema venoso, pues vamos a definir a la insuficiencia venosa como una alteración en el retorno venoso, que puede comprometer tanto el sistema venoso superficial, el profundo, los dos, o el sistema venoso de perforantes. Y como les dije, ¿no? Puede ser por alteración en la bomba muscular, en este caso de la bomba de los músculos de la pantorrilla, por una oclusión también, ¿no? Por una oclusión venosa, una trombosis, que va a alterar la fisiología del retorno venoso, por una incompetencia valvular o por una falla cardíaca derecha. Esta insuficiencia venosa se va a manifestar como una hipertensión venosa, ¿ya? Que va a comenzar a manifestarse e irradiarse en las venas varicosas. Las venas grandes que están dilatadas de mayor diámetro, mayor del 50% de su diámetro, pues van a tener más presión de sangre venosa. Y la fisiopatología de la enfermedad pues va a ser que la congestión venosa va a comenzar a provocar cambios en la piel, oscurecimiento de la piel, los cambios tróficos, la piel seca y todas las complicaciones que les voy a mencionar en un momento. La insuficiencia venosa es más frecuente en mujeres, ¿ya? En 40-60% de las mujeres, y en menor porcentaje en los varones. Los tipos de varices, de acuerdo al tamaño, podemos distinguirlas como telangiectasias, las telangiectasias que son las famosas arañitas vasculares, ¿ya? Cuya presentación frecuente es a nivel de los tobillos, de la cara externa de los muslos, en donde se va a ver con más frecuencia. Las venas reticulares, aquellas venas verdecitas, verdes que van a notar especialmente cuando uno esté de pie o haciendo una actividad física, y los troncos venosos, ¿no? O las venas principales, ¿ya? Cuando se alteran las venas principales se puede también sobresalir la misma vena safena mayor o la safena menor. También pueden sobresalir. En el 95% las varices son de origen primario, ¿ya? Y en menor porcentaje secundario está trombosis venosa profunda. Bien, entonces hablemos de la prevalencia en la población, ¿ya? En la población sana, por ejemplo, miren, de abajo hacia arriba, por lo menos representa un 20-50%. Por eso le decía que es la patología cardiovascular más frecuente que van a ver en consultorio. Del 20-50% de la población sana va a presentar alguna alteración en el sistema venoso, cierto grado de insuficiencia venosa. Un porcentaje similar va a presentar varicosidades o ya venas dilatadas,
¿ya? Y un menor porcentaje de 10 a 15%, las venas mucho más marcadas. Entonces, sabemos que afecta a un buen porcentaje de la población, va a presentar cierto grado de insuficiencia venosa en algún momento, en alguna década de la vida. Una de lo ectoscópico, lo que se ve, la alteración anatómica más frecuente van a ser las telangiectasias y las varices. Y como les digo, les vuelvo a repetir, es más frecuente en mujeres. Factores: una sola causa que explique la presencia de las varices o una alteración en el sistema venoso o una insuficiencia venosa. Una sola causa, como ven en este cuadro, no hay una razón por la que se puede manifestar en algún momento las varices. Varias son las causas, empezando inclusive desde la parte genética, antecedentes de varices en la familia, padre, madre con varices, un gran porcentaje de que también uno desarrolle varices, ¿ya? Otras causas, la poca actividad física, el uso de anticonceptivos orales, la exposición al sol, al calor, en mujeres lo que es el embarazo, por hipertensión en las venas ilíacas, ¿ya? El uso hay que indagar, ¿no? En damas, el uso de prendas ajustadas, ropas, puede también provocar el desarrollo de insuficiencia venosa. Los pacientes que están mucho tiempo de pie, la poca actividad física, como les decía, la poca actividad física, pues, y también, pues, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, son varios los factores que van a contribuir en algún momento de la vida a la manifestación de síntomas de una insuficiencia venosa. Dentro de los síntomas, lo más frecuente que les van a manifestar los pacientes van a ser la pesadez, la quemazón en las piernas, el aumento de volumen en las piernas. El paciente mismo le va a manifestar que mientras descansan, duermen, está bien, pero a medida que se levantan de la cama, pasan las horas del día, ya comienzan a manifestar los síntomas y por las tardes ya, si es muy moderado o severo la insuficiencia venosa, ya comienza a presentar aumento de volumen en las piernas y el dolor se hace más intenso, ¿no? También se puede manifestar sensación de escozor y parestesias con menos frecuencia, pero lo más habitual es la pesadez, quemazón y el aumento de volumen. Entonces, esto es algo lo de la fisiología, que ya hablamos un poco, ¿ya? Lo del efecto de la bomba y lo que se drena con la contracción muscular, el porcentaje que les mencioné, y un poco, ¿no?, lo de la anatomía, ¿no? La alteración valvular va a ejercer como un efecto de lo que les decía en un comienzo, un efecto de dominó. Basta que una sola válvula en las partes más proximales se altere por X motivos, va a va a haber una hipertensión venosa en las partes más distales, donde se dilata más la vena y como un efecto, como les digo, dominó, va a comenzar a afectar las otras válvulas, aumentando la presión y haciéndolas progresivamente insuficientes. La clasificación del, la clasificación de la insuficiencia venosa, hablemos de la clasificación CAP, que es lo que más se usa, ¿ya? La parte, bueno, la parte C habla lo que es de las manifestaciones clínicas, lo que se ve, ¿sí? La segunda columna, la etiología de la insuficiencia venosa, que puede ser congénita primaria o secundaria A. La anatomía de esto tiene que ver bastante con el diagnóstico ecográfico, con la ecografía Doppler.
porque la ecografía Doppler nos va a dar un diagnóstico más exacto si es que la patología venosa compete a las venas superficiales, a las venas profundas o al sistema de perforantes. Y también la ecografía Doppler nos va a decir eh, la fisiopatología de la insuficiencia. Si es por reflujo, de repente encontramos una trombosis venosa profunda, una obstrucción, o es una variación de ambas, ¿ya? O de repente que no encontremos alguna causa identificable. Nos detenemos un poquito en la clasificación C, clínica, que es lo que vamos a ver a continuación. Es los cuadritos que van a observar con más frecuencia en los consultorios de cirugía cardiovascular, donde el grado cero no hay una eh, visión de venas muy dilatadas o dilatadas o varicosas, no la hay. En el grado uno ya comienzan a aparecer, eso es lo que les comento, ¿no? Las arañitas vasculares, las telangiectasias. En el grado 2 ya las venas se hacen más pronunciadas, sobresalidas, vena varicosa. En el grado 3 hay presencia, se asocia presencia de eh, edemas, aumento de volumen. En el grado 4 la pigmentación de la piel y cambios tróficos de la piel, ¿ya? En la 5 úlcera varicosa seca y en la 6 úlcera varicosa activa. Acá para verlo un poquito con más en detalle, para que ustedes pueden, acá ya es bien difícil que se equivoquen, ¿ya? Podemos ver con claridad cómo es la manifestación de las telangiectasias, ¿no? ¿Ya? Se puede presentar especialmente en las caras externas, del muslo, de la pierna, del tobillo, ¿ya? En el tobillo, cuando se presenta así, su ubicación es frecuente en el tobillo y se va a llamar corona malleolar. Ven acá el grado 2, ¿no? Esas famosas venas varicosas troncales. Y este de acá es lo que les mencioné cuando hablé de las venas perforantes. Les dije que era de suma importancia el diagnosticar que, que las varices van a originarse por incompetencia de estas venas perforantes y se van a manifestar de esta manera. Esto es cantado, lo más probable es que acá, en este tipo de venas así, dilatadas, muy varicosas, especialmente en las figuras 1 y 2, ¿ya? Lo más probable es que encuentren, después de hacer o recibir un informe de ecografía Doppler, que encuentren incompetencia de venas perforantes, las mismas que van a estar dilatadas y con una insuficiencia moderada o severa. Acá podemos ver en el grado 3 la presencia de edemas, aumento de volumen en las piernas, ¿sí? Con su vena varicosa respectiva. Este es otro ejemplo de los cambios tróficos que se dan en la piel. La hipodermatoesclerosis que se menciona en el cuadro es una manifestación por el cual la piel va a perder su elasticidad, ¿ya? Va a comenzar a pigmentarse, a oscurecerse. Esta hipertensión venosa que les he mencionado y que les menciono constantemente va a provocar un aumento de presión en las venas, en los capilares venosos. Entonces se van a romper esas venitas, la extravasación de la sangre va a quedar como tatuada en la piel y es donde se va a manifestar con este tipo de pigmentación, inflamación y estos cambios tróficos. Acá quizás puede ser un grado intermedio de pigmentación, pero puede aumentar inclusive, ¿no? Puede abarcar casi toda la pierna. Y esa piel con lipodermatoesclerosis no es una piel elástica, ¿ya? Es una piel acartonada, dura, que cuando se ulcera va a ser difícil de que esa úlcera cierre.
Es por ello que la presencia de las úlceras varicosas en este tipo de pieles son crónicas. Pueden durar semanas, pueden durar meses y en algunos casos hasta años. Son úlceras que no cierran correctamente. En el grado 5, los mismos cambios tróficos con unas úlceras cicatrizadas, ¿ya? Una úlcera activa, ¿ok? Las complicaciones. Eh, Cuando uno tiene una vena varicosa sobresalida, es más factible de que sea susceptible de algún tipo de traumatismo, golpe. Como dice que los mayores accidentes suceden en casa, a veces los golpecitos en los muebles de la casa puede provocar una inflamación y ruptura, ¿ya? Hasta puede ser así, inclusive durante el sueño. Pacientes que tienen este tipo de venas muy varicosas y durante el sueño, por X motivo, pues se, se soban, se rascan la pierna y sangran, ¿no? Sangran durante el sueño y sangran bastante y al final las sábanas están mojadas, llenas de sangre. Ha pasado. Estos tipos de complicaciones pueden ser sangrados externos, hemorragias muy francas, puede ser una hemorragia subcutánea al que el paciente le va a provocar un hematoma y dolor o subaponeuróticas. Es de aparición brusca con un dolor intenso, especialmente a nivel de las pantorrillas. Esta es una clasificación de las venas troncales, como podemos ver acá. Esta es una dilatación propia de las venas, safena mayor, ¿sí? Asociada con también una alteración de venas perforantes. Esto es lo que a ver, en la fotito del pie, en donde se ve el pie del tobillo, eso es lo que se llama la corona malleolar. Esta es una dilatación de la circunfleja anterior en el muslo, ¿eh? Por delante del muslo, cuando uno hace la ecografía, ve que hay una fuga a nivel de la unión, cerca de la unión safeno-femoral, a nivel del callado de la vena safena. Estas venas accesorias, eh, esta circunfleja anterior se puede inclusive extender ya hasta la cara externa de la pierna. Otro tipo de dilatación varicosa de vena troncal, en este caso comprometiendo la pudenda, la vena pudenda interna. ¿Ya? Este es, la safena menor no está exenta de que también se dilate o sea insuficiente, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo se manifiesta una alteración de una insuficiencia venosa moderada o severa que compromete la vena safena menor. Entonces, grandes venas varicosas, pues vamos a tener a las varices troncales o tronculares, las varices de las ramas venosas y de las venas perforantes. Y venas varicosas pequeñas, que van a ser las varicosidades reticulares o las telangiectasias o arañitas vasculares. El diagnóstico, pues, en primer lugar, es clínico, ¿ya? Y muy importante ahora que contamos con el apoyo diagnóstico del ecógrafo Doppler. Y ya sabe que con una buena ecografía, un buen examen, vamos a hacer nuestra clasificación CAP de forma correcta. Vamos a saber si con la ecografía, si la insuficiencia es de sistema venoso superficial, de profundo, de perforantes, y con la ecografía nos va a decir si es por reflujo, por obstrucción o mixto. Entonces, el examen de apoyo clínico y con ecocardiografía es vital para hacer un buen diagnóstico de insuficiencia venosa. Es importante también para el preoperatorio porque nos va a servir como guía. Vamos a hacer
vamos a planear una probable cirugía, vamos a planificar nuestra cirugía haciendo un mapeo, ¿ya? Del origen de la insuficiencia, de la fuga, en dónde termina, en dónde vuelve a reentrar esta vena. Vamos a hacer un recorrido, lo vamos a pintar al paciente antes de una operación, de una cirugía, para ir directamente eh, a retirar esas venas. El tratamiento médico, la mayoría de los medicamentos son sintomáticos, los famosos venotónicos, y como les dije de los síntomas, lo más frecuente es pesadez, quemazón, aumento de volumen, pues va enfocado a ello, ¿no? A que el paciente ya no manifieste pesadez ni quemazón ni aumento de volumen. ¿Sí? Ese es también lo que es en cuanto a que tenemos farmacológico. Pero darle un tratamiento farmacológico no es suficiente para tratar este tipo de enfermedades, esta patología venosa. Un segundo eje importante para el tratamiento va a ser las recomendaciones generales. Recuerden que hablamos de los factores, de las causas, pues hay que enfocarnos según el estudio, según el examen o la historia que le hemos hecho al paciente, pues vamos a tratar de mejorar acá algunos de estos puntos que hayamos encontrado durante la entrevista. Vemos si nuestro paciente es obeso, con obesidad, pues vamos a recomendarle definitivamente que baje de peso, que tenga un peso adecuado y algunas costumbres que tenga y que hayamos encontrado que esté mal, pues tenemos que corregir, tenemos que recomendar al paciente porque los medicamentos solo lo van a ayudar, pero si no hay un apoyo también de parte del paciente para mejorar, pues no se va a conseguir un éxito, el éxito que uno espera. La elastomerización es una opción, también es un tercer eje muy importante, ¿ya? La elastomerización lo que va a ayudar es en mejorar el retorno venoso y segundo va a disminuir las probables complicaciones. ¿Ya? Si hay unas venas muy varicosas, grandes, racemosas, pues con la compresión pues las va como a aplastar, ¿no? A reducir un poco y va a evitar que se formen trombos, coágulos, ¿ya? En realidad, ese es el fin de la elastocompresión. Las medias tienen diferentes graduaciones de presión, desde una ligera hasta una extra fuerte. Las presiones ligeras, en realidad, y acá también las presiones ligeras varían de una marca a otra, ¿no? Pero en general, si es la presión más baja, se recomienda con profilaxis para el embarazo, una presión mediana, ya cuando uno presenta las varices en sí, ¿ya? Cuando hay algo de edema, ya utilizamos medias con una presión fuerte cuando hay un síndrome postflevítico o úlceras venosas. Y hay medias con presiones mucho más fuertes en caso ya de linfedema, esos edemas duros que son a veces difíciles de manejar. Ahora, ¿en qué momento llegamos a la cirugía, no? Eh, las arañitas vasculares o telangiectasias se pueden manejar con procedimientos invasivos tipo escleroterapia, ¿ya? O láser transdérmico o radiofrecuencia transdérmica. Las venitas reticulares, esas verdecitas que le mencioné también se pueden esclerosar dependiendo del diámetro o en todo caso se pueden hacer con anestesia local, se pueden extraer esas venitas, sacarlas. Pero ya hablando de las venas más grandes, pues ya hay que hacer un procedimiento con anestesia raquídea, ¿ya? O epidural para poder hacer la ablación de varices con láser o con radiofrecuencia y en el mismo momento retirar las venas varicosas desarrolladas a raíz de. Muy bien, esto es lo que le quería mencionar acerca de insuficiencia venosa. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Gabriel, ¿te escucho?
Sí, doctor, una consulta. ¿El ecodoppler está indicada para una insuficiencia venosa de grado cero o sintomática, pero simplemente dolor así? ¿O no estaría indicado? O sea, aparte del tratamiento, ¿sería indicado un ecodoppler en ese grado cero? Y después de la... No, O sea, a ver, sí. ya. Bueno, en Y, realidad, bueno, el grado cero es un paciente que no tiene ninguna clínica, ¿ya? Es un paciente que no tiene ninguna clínica, pero hay veces de que otras especialidades para descartar, a pesar de que no tienen y sospechen del grado de insuficiencia venosa, pues te pueden solicitar una ecografía Doppler, ¿ya? Pero la ecografía Doppler en sí va a ser el estándar para hacer un buen diagnóstico, sería clínico, ¿ya? Y ecográfico. Y con esta ecografía Doppler, pues te va a ayudar también, como les dije, a describir la fisiopatología o el origen de la probable insuficiencia venosa, ¿ya? Pero sí, el grado cero es un paciente que no tiene ninguna patología, ¿ya? y Que no una se consulta más, notan. doctor. Sí. Sí, y la fluoextracción, o sea, yo también revisé y la fluoextracción está bien después cuando es una y insuficiencia complicada. La fluoextracción, ¿qué consecuencias trae en la calidad del paciente después de habérselo realizado de las afenas, así? Ujú. Sí, muy bien. Mira, una de las secuelas que puede traer la fleboextracción, y si estamos hablando de fleboextracción de esa fena, porque el- lo que se hace ahora es una ablación de la vena safena mayor. Con láser en el mismo sitio se quema y se evita hacer la flebotracción o con flebotractor arrancar prácticamente la vena safena, que es uno de los procedimientos que todavía en algunos hospitales todavía se hace, ¿ya? Es prácticamente desconectar las ramas que desembocan en la vena safena mayor, ¿ya? Se ligan esas ramas y al final se arranca prácticamente toda la vena safena, ¿ya? Una de las complicaciones de este procedimiento, ¿ya? Como es muy traumático, pues es la presencia de hematomas, dolor, ¿ya? Y sensación de hipoestesia o anestesia en la cara interna de la pierna, de los muslos. Son bien raros las infecciones que se den producto de las heridas. Si uno hace una buena asepsia, antisepsia, un cuidado adecuado, estas operaciones no tendría por qué infectarse, ¿ya? Pero sí, si la de esta cirugía se hace con flebotracción, de la forma convencional, sí te puede manifestar estas probables complicaciones y dejar como secuela estas anestesia o hipoestesia que puede prestar en la piel. Esto disminuye bastante, estas secuelas, disminuye bastante con el uso del láser o de la radiofrecuencia. Disminuye mucho y la recuperación inclusive es mucho más rápida que con la flebotracción. Ahora, no todas las venas, por ejemplo, estas tortuosas que le mostré en la pierna, no todas las venas son para hacerlos con láser. Primero, las recomendaciones de hacer con láser o radiofrecuencias para hacer estos procedimientos endoluminales en las venas afenas, tanto mayor como menor. Pero en los troncos, como son tortuosos, lo que hay que hacer en ese caso son flebectomías o varicectomías, sacar las venas varicosas. Pero primero hay que, hay que quemar o la vena safena que se ha estudiado y que está insuficiente, hay que lasearla, quemarla, que quede obstruida con el láser, bueno, con la esclerosis que le provoca lo que es el láser. Y una vez que ya que quede sin flujo, y ahí en el mismo tiempo comenzar a sacar todas las venas varicosas que están desarrolladas, sea en la pierna o sea en el muslo. ¿Hay otra pregunta acá? Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Bien? Doctor, una pregunta. Sí, Sí, en cuestiones del uso de lo que es los elásticos o las bandas
a mantener la presión. ¿En todas las personas que vengan con varices se tienen que usar o hay ciertas consideraciones especiales para que se pueda recién utilizar ese método? A ver, la elastocompresión, si no tiene trombosis venosa profunda, se usa como recomendación para evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Uno evita las complicaciones de estas venas varicosas que son las trombosis venosas superficiales, ojo, las úlceras varicosas, el sangrado, ¿ya? Uno evita con la elastocompresión, pero si el paciente ya tiene trombosis venosa profunda, y este es diferente, instalada, teniendo venas varicosas, creo que es la contraindicación absoluta para usar elastocompresión, porque esas venas varicosas, al tener los troncos venosos profundos, imaginemos una vena femoral común que está totalmente trombosada, ¿ya? Entonces, este paciente, como compensación, su organismo ha desarrollado venas varicosas para drenar la sangre y buscar una salida por otro lado, y le vas a poner medias compresivas, pues vas a prácticamente cerrar este circuito que ha desarrollado y puede empeorar la situación. ¿Ya? Muy bien, correcto. Entonces, ahora me dan un minutito, voy a preparar la parte de pie diabético. Un momentito, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte, ¿ya? Les voy a hablar acerca de lo que es el pie diabético. Pie diabético, una complicación muy, eh, en realidad con bastante frecuencia que vemos en los hospitales, ¿ya? Vamos a ver cuál es la etiopatología de la etiogenia del pie diabético. Lo que saben es una complicación de la enfermedad dentro de la diabetes, que es una enfermedad silente, aparte de provocar en el paciente que no esté bien controlado en sus glicemias. Ustedes saben que le puede provocar una retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, pues también puede provocar una alteración de la circulación de los miembros inferiores. Hablemos de lo que es el pie diabético entonces. Como bien dice, no es una enfermedad en realidad que no hay unas políticas de salud, ya que depende que le den mucha importancia a lo que es a esta complicación, que si no se trata adecuadamente el paciente puede terminar con la amputación del miembro, ¿sí? Entonces, en realidad para el paciente pues es eh, la verdad que es cuando se le dice al paciente que va a terminar en amputación, pues el que lo asimile es bien difícil para él y para su familia, ¿ya? Y son complicaciones como les digo, se ven muy frecuente en los hospitales y son muy pocos los hospitales que tienen una unidad de pie diabético, para que tengan una idea, ¿no?
Esa estadística, mira, bueno, ya este es del 2005, donde dice que cada 30 segundos se pierde una pierna en el mundo debido a la diabetes. Un enunciado de lo que es de la OMS, lo cuanto al pie diabético, la que menciona que la presencia de una ulceración puede ser una infección también, ¿no? Y o gangrena del pie. Esto puede estar asociada también no solamente a una alteración de la circulación, sino también a una neuropatía diabética, ¿ya? Y los grados de una alteración vascular son variadas. Y la suma de ellos dos, pues va prácticamente a conllevar a que esta complicación, pues, empeore más y avance la enfermedad, esta compresión en forma más rápida. Aproximadamente el 15% de los pacientes diabéticos va a desarrollar una úlcera en su vida. Ahora, el 15% de estas úlceras va a tener alguna complicación ósea, osteomielitis. El 15% de estas úlceras va a terminar en amputación. Ahora hablemos de las amputaciones. Miren, para que tengan una idea, o sea, esta es una realidad a nivel mundial, pero nuestra realidad en el Perú es todavía mayor. 50% de las amputaciones son transfemorales o transtibiales, con lo que conocemos en los hospitales como es supracondilia o infracondilia, por encima de la rodilla, por debajo de la rodilla. Del 50% de los amputados van a una segunda amputación en menos de 5 años. Y el 50% de esos pacientes mueren en menos de 5 años. Entonces, como ven, esa realidad un poquito cruda en estadística, pero es lo que vemos, ¿no? Es, los, es lo que se ve. Entonces, este pie diabético tiene una prevalencia del 2 a 3% en la población mundial. 50% de las diabetes, de los pacientes con diabetes mellitus pueden desarrollarlo en toda su vida. Y el 70% del pie diabético son de grado tienen un grado variable de isquemia. Entonces, pie diabético, no solo hay una alteración vascular, sino también va a haber una alteración nerviosa, neuropatía diabética y vasculopatía diabética, asociado también a una alteración inmune. La suma de los tres, la tormenta perfecta, pie diabético. Los factores de la diabetes, pues ya lo sabemos, vamos a enfocarnos en lo que es a los factores de riesgo de pie diabético. Vamos a tener en cuenta la edad, mayor de 45 años, o enfermedad diabética de más de 10 años. Es más frecuente en varones, depende bastante y también nos atañe como Perú, como nuestro país, ¿no? El nivel socioeconómico. Es más frecuente lo que es la complicación de pie diabético en estratos socioeconómicos más bajos que en altos. Los malos controles de glicemia. Aquellos pacientes que ya tienen retinopatía o nefropatía también tienen más chances de desarrollar pie diabético. Aquellos que tienen osteoartropatía, el calzado inadecuado, que ya presenten neuropatía o algún tipo de traumatismo, pues van a ser algún grado de pie diabético o empezar a desarrollar. Entonces, neuropatía por la neuropatía periférica, enfermedad vascular periférica. Y si a esto le asocias infección, pues ya tienes ya el pie diabético cantado. La fisiopatología del pie diabético. Hablemos de la parte de la neuropatía, porque en este lado de la neuropatía, va a estar mucho en relación con lo que es el pie de Charcot. ¿Ya? Ustedes habrán escuchado del pie de Charcot. ¿Ya? Tiene que ver bastante con neuropatía diabética. Detengámonos un poquito acá y les voy a explicar esto. Neuropatía. La neuropatía puede ser tanto motora
sensitiva como autoinmune. Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos un tono muscular, ¿no es cierto? Un tono muscular normal, fisiológico. Pero si está alterada, si hay una neuropatía motora, entonces hay una alteración en el tono muscular, ¿ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Al haber una alteración en el tono muscular, los músculos no se insertan, a veces no todos directamente en el hueso, sino a veces te termina lo que es en tendones, en ligamentos, o en su defecto van entre un, entre una estructura ósea y otra. Entonces comienza a haber ya alteración, pérdida de la armonía e- esquelética, ¿no? Ya comienza un poquito a alterarse la anatomía, la arquitectura ósea del pie, ¿sí? Entonces comienzan a haber deformidades y hay un factor ortopédico. Si esto le sumamos eh, determinado que va a desarrollar, que esa alteración va a comenzar a desarrollar sitios de mayor presión, ¿ya? Al deformarse el pie, pues va a comenzar a sobresalir algunas partes óseas y van a formarse callos, ¿sí? Este es por alteración motora, ¿ok? La neuropatía sensitiva, al haber una pérdida de la sensibilidad, el paciente no va a sentir dolor, ¿sí? No va a sentir molestia, dolor. Si tiene algo de repente en el calzado que le está provocando, que está presionando la planta del pie o los dedos, él no lo va a sentir, pero ya va a comenzar a injuriar ahí esa parte, esa zona, ¿no? Ya va a comenzar a injuriar y puede ser un foco de entrada de infección. Y una neuropatía autonómica, pues va a estar en relación con la piel seca, la misma que va a provocar una fisura y también una alteración del tono. Entonces acá, pues, esto nos conlleva lo que es el pie de Charcot. Esa alteración por neuropatía motora, hay una alteración en la arquitectura del pie. Muy bien, ahora vayamos a la parte vascular. Mucho antes se decía que el pie diabético afecta la microcirculación. Recuerdo en la universidad que hablaban de microcirculación. Pero después los estudios, las publicaciones determinaron que no solo afecta la microcirculación, sino también afecta la macrocirculación. O sea, afecta los vasos de mediano calibre, ¿ya? No solo los capilares, sino también los vasos de mediano calibre. Entonces, si está afectada la microcirculación, hay una alteración en el flujo sanguíneo, hay shunts, y presencia de edema, ¿sí? Se va a concentrar la sangre hacia atrás. Y si está afectada la macrocirculación, imagínense una arteria, a ver, una tibial anterior, una tibial posterior, una peronea, ¿ya? Aterosclerosis posterior, y si hay una obstrucción o una disminución del flujo arterial, pues no se va a manifestar con edema, sino con una isquemia, ¿ok? Entonces, ambos van a conllevar a una reducción de nutrientes al flujo capilar. Al disminuir hay una reducción de nutrientes en las células, pues caldo de cultivo, infección. Y si a esto le asocias un trauma, pie diabético. ¿Ok? Les mencionaba lo que es, ¿no? Lo del pie de Charcot y esa pérdida de la arquitectura por una alteración, por una neuropatía motora, ¿no? Es así como es que se comienza a perder el tono en el pie. Como ven en el gráfico, se comienza a perder la arquitectura, el arco del pie. De lo normal que ven arriba, ya comienza a perderse el arco, entonces, por ende, los huesos que no deberían tener una posición tal comienzan a sobresalir, porque anatómicamente no están diseñadas para sobresalir algunas zonas de un hueso que debería estar en el arco, y no está en la planta, ¿no? Entonces ahí comienzan a formarse callos. Y comienza a ver la deformación del pie. Y esto, por ende, a fracturas
patológicas, ¿ya? Ya, ya comenzará a manifestarse esta complicación. En cuanto a lo que es en la clínica, lo que es un pie diabético neuropático de origen neurológico, si está alterado, pues hay una insensibilidad, no hay dolor, entre comillas, ¿no? Pero el dolor no tendría por qué verse afectado si hay un pie diabético isquémico, ¿eh? Puede haber una claudicación intermitente al reposo. En cuanto a lo que es al color, pues el neuropático puede estar, la circulación puede ser normal, un poquito rojizo, pero a diferencia de que si es isquémico, hay una palidez o azulada, ¿no? Los pulsos neuropáticos pueden estar presentes, pero ausentes en el pie isquémico. Y así este cuadrito ustedes ya lo van a tener, lo van a repasar con más detalle, donde vemos que en ambos casos en realidad lo que es el pronóstico es más o menos bueno o malo, pero más reservado lo que es en el pie isquémico, ¿sí? La deformidad del pie, si en el neuropático pues se va a manifestar con el pie de Charcot. Si es isquémico, no tendría por qué haber una alteración anatómica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la sensibilidad? Contamos con dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el monofilamento de Siemens-Weinstein, la prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, el diapasón, con lo que vamos a descartar si hay alguna alteración de sensibilidad, con esta prueba, ¿no? O la prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, o la prueba del diapasón, que ya la conocen, un dispositivo que se utiliza bastante en neurología para, para valorar la sensibilidad profunda, ¿sí? La exploración vascular, definitivamente la clínica, la palpación, el sentir los pulsos, la temperatura, si hay frialdad o no, ¿ya? Es importante, ¿ya? Determinar bien los pulsos perio, tibiales, posteriores, el ITB, un ITB menor de 0,9 es concordante con una arteriopatía periférica. Exámenes complementarios para, para descartar que no haya alguna alteración vascular, pues la ecografía Doppler arterial estándar. La arteriografía es más, se visualizan mejor las imágenes en la arteriografía cuando queremos ver vasos por debajo de la rodilla, ¿ya? Para ver las tibiales, anterior, posterior, la peronea o las pedias, ¿no? El angioteo, la resonancia ayuda más para los vasos que están por encima de la rodilla, ¿sí? Ahora bien, ya le hablamos un poco, creo que esto ya les mencioné, lo mismo del cuadro anterior, pero más detallado, y acá podemos ver algunas imágenes de lo que es un pie diabético. A veces no necesariamente uno cuando puede ver una úlcera en el dorso del pie, como en la foto del lado izquierdo, la primera, uno de repente pudiese ver la imagen y decir, no, es una pequeña úlcera, ¿no? Hay que curarlo y punto. Pero a veces este tipo de lesiones son tan profundas, ¿ya? Y están tan complicadas, quizás encuentres pus que está disecando prácticamente los planos profundos. Y no es raro a veces indicar si le haces un estudio vascular y no tiene buena irrigación de los vasos por debajo de la rodilla, terminen en amputación. Definitivamente un pie como la segunda foto, pues prácticamente un pie que ya no es viable, ¿no? Va a terminar en una amputación.
infracondilia por debajo de la rodilla, como en este caso. A ver, aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera del pie. Lo primero que debemos hacer es identificar el riesgo que tenga el pie, ¿ya? Hay que hacer una buena historia clínica, inspección y exploración de forma periódica del pie, hay que citar al paciente cada cierto tiempo, educación al paciente que es importante, pero no solo al paciente, sino también a su familia, porque a veces estos pacientes tienen ciertas limitaciones, entonces hay que concientizar también a la familia y por supuesto a nosotros, los profesionales de la salud, que debemos en cada consulta insistir si ha seguido correctamente las indicaciones. Tener un calzado adecuado, apropiado, no muy ajustado, y tratar los factores de riesgo de ulceración. La, la no presencia de la no presencia de una alteración neuropática o vascular en un paciente con diabetes, pues el riesgo de úlcera es muy bajo. Pero ya cuando comienza a haber alguna alteración de tanto neurológica como vascular, ya comienza a aumentar el grado, el riesgo de úlcera, ¿sí? Y esta se hace mucho mayor, es alto, cuando hay una historia, por ejemplo, paciente que tiene una historia de una úlcera en el pie, o que ha sido amputado en alguna de las extremidades, o que tenga alguna enfermedad renal terminal. Entonces, en este caso, ya el riesgo de hacer otra úlcera es mucho más alto, ¿sí? Este es lo que quiere decir. Entonces, en ese caso, de que el riesgo sea más alto, a este paciente tenemos que evaluarlo una vez cada 1 o cada 3 meses, ¿ya? Y si regresamos al grado muy bajo, si no presenta ninguna alteración neuropática y vascular, podemos citarlo una vez al año, ¿ya? La clasificación de las úlceras, acá es importante tener en cuenta que en la mayoría vamos a toparnos con la clasificación de Wagner, que es la más usada, bueno, al menos acá en el país es la que utilizamos más. Y la clasificación de la isquemia, podemos la de rutina es la clasificación de Fontaine. Este es otro tipo de clasificación Wi-Fi, similar a Wi-Fi. Lo que va acá a valorar es la úlcera y la gangrena, ¿ya? Los diferentes grados. Esto es solamente para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque esto es más que todo de posgrado, ¿ya? Entonces sí les incidimos bastante en los residentes para que sepan bien esto, ¿ya? Pero más que todo para que tengan una idea de que existe una clasificación Wi-Fi, ¿ya? Que valora la úlcera y la gangrena, los diferentes grados, la intensidad y la profundidad de la úlcera, el índice tobillo-talón, y si es que la zona, la úlcera está con infección, no hay infección o la infección es leve, moderada o severa. Ese en realidad es lo que es lo que nota la clasificación Wi-Fi. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es esta clasificación de Wagner. Con este sí se van a topar en algún momento. Van a ver ustedes unas evoluciones, quizás de endocrinología, donde ponga úlcera varicosa, Wagner, grado 2, grado 3. Entonces, para que no estén perdidos, entonces ya van a saber que si mencionan el grado 2, significa que hay una úlcera profunda con compromiso de tendones. En grado 1 hay una úlcera muy superficial, pues el grado 0 definitivamente no tiene úlcera. El grado 3 es una úlcera con compromiso ya de huesos, ¿no? Ya que comienza a comprometer el hueso. El grado 4 ya es una gangrena localizada, localizada en alguno de los dedos, y el grado 5 pues ya es una gangrena que compromete todo el pie. Y la clasificación de Fontaine, la que está a la derecha, es una clasificación que va a tomar en cuenta lo que es la claudicación del paciente, la distancia en la que claudica el paciente, ¿ya?
o que tenga algunos síntomas de dolor al reposo, por ejemplo, ¿no? El estadio 1 asintomático, el estadio 2A, estamos hablando de Fontaine. El 2A cuando hay una clasificación leve mayor a 200 metros. En algunas literaturas pueden encontrar de 150 metros, ¿ya? Otros de 100, pero pues ahí estamos, de mayor de 200 metros, 2A. Pero cuando es menor de 200 metros ya vamos de una claudicación moderada o severa. Entonces ahí puede tener indicación de una revascularización a partir de 2B, ¿ya? Hay que mejorar la circulación, sea por cirugía, sea bypass, sea angioplastía, pero hay que mejorar la circulación. Ya cuando estamos en un estadio 3, Fontaine, se van a dar cuenta que el paciente presenta dolor al reposo. El paciente está echado y le duele la pierna. Este es un dolor ya por reposo. Aquí hay que valorar bien el procedimiento que le vamos a realizar. Y el 4, pues ya es una úlcera o una gangrena instalada en el paciente. Tratamiento del pie diabético multidisciplinario definitivamente no compete solamente al cirujano cardiovascular o al endocrinólogo, no. Como ven, también está incluido el ortopedista, la enfermera, el podólogo, ¿sí? Es un tratamiento multidisciplinario. El tratamiento local va a consistir en un debridamiento de la herida o cura quirúrgica, curaciones diarias, ¿ya? Y tratar de no utilizar cremas en lesiones abiertas. Ese es el tratamiento local. Y en general hay que darle antibiótico, recomendaciones de reposo, en caso de que lo requiera una cirugía arterial, sea como les dije, angioplastía o bypass, hay que tratar la neuropatía, un tratamiento ortopédico y control óptimo de glucosa. Por eso les digo que no es exclusivamente de una especialidad, este es un tratamiento multidisciplinario. Tocamos un poco, vamos acá. Tratamiento antibiótico. El tratamiento de primera elección en infección leve, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico y como opciones quinolonas, como levofloxacino, moxifloxacino, ¿sí? Cuando la infección es leve a moderada, podemos utilizar clindamicina o cotrimoxazol o linezolid por vía oral. Ya estamos hablando acá de una infección moderada o grave. También el antibiótico que vamos a utilizar también es de amplio espectro, ¿ya? Los carbapenemes pueden ser. O como alternativa, cefalosporina de tercera generación, fluoroquinolonas, piperacilina, tazobactam, imipenem o meropenem. Y cuando la infección ya no solamente es moderada, sino ya es una infección grave, ¿ya? De primera elección, definitivamente tenemos que utilizar imipenem o meropenem o piperacilina más tazobactam, ¿ya? Y como alternativas, fluoroquinolonas asociados a otros tipos de antibióticos de amplio espectro para gram negativos. Y así es como es lo que debemos de evitar, ¿no? Debemos de evitar, si cuando nos topemos con un paciente con pie diabético, hay que seguir todas las recomendaciones, hablar con el paciente, educar al paciente, ¿ya? Tenemos que evitar que el paciente llegue a esto, ¿ya? Llegue a este tipo prácticamente de exéresis de las zonas de gangrena, de necrosis. Estas son limpiezas quirúrgicas, amputaciones, desarticulación, terminan en desarticulación. Aunque no lo crean, estos pacientes tienen neuropatía, alteración de la neuropatía sensitiva, solamente este tipo de desarticulaciones se hacen con anestesia local nada más. El paciente está despierto y prácticamente no siente ya lo que le hacen, ¿sí? Entonces se tiene que limpiar todo, dejar un lecho bien granulado, limpio, hacer los curetajes respectivos y dejarlo
limpio. Principios, ¿cuándo vamos a revascularizar el pie, no? ¿Cuándo vamos a pensar en mejorar lo que es la circulación en pie? De todas maneras, todo pie diabético siempre tiene que ser valorado cuánto le va a beneficiar lo que es una revascularización, ¿ya? Tenemos que valorar el componente isquémico, cuánto isquemia, ¿ya? Si encontramos que hay algo de isquemia, si es que no revascularizamos, lo más probable es que más del 50% de los casos van a terminar en amputación al año, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta, hacer un buen estudio vascular, ¿ya? Y si amerita hacerle una revascularización, sea por angioplastía, mejorando, entonces la probabilidad de que termine en amputación va a disminuir bastante, ¿eh? Estos son los procedimientos de angioplastía, que se realiza es una dilatación de la arteria que esté con un poco flujo, se dilata la arteria y se mejora el flujo, ¿ya? Y tenemos que estar observando, haciéndole controles ecográficos al paciente para ver que esos flujos no disminuyan en el tiempo. Estos son procedimientos endovasculares. Muy bien, es lo que le quería mencionar de pie diabético. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Claudia, ¿te escucho? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, 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 te escucho. Sí, te escucho, sí. Dime, Doctor, Claudia. yo tenía una duda respecto. Te escucho, te escucho. ¿Aló? Ya. ¿Aló? Doctor, Sí, te escucho, sí, Claudia, doctor, dime. disculpe, ya. Doctor, yo tenía una pregunta respecto a lo que eran las varices. Eh, Ya. en caso de que ya se haya realizado una flebotomía, ¿existe la posibilidad de que pueda recidivar? Y en ese caso, ¿cuál sería, no, el tratamiento que tendría que hacer de vuelta? Ujú. Y si en caso es otra flebotomía, no sé si habría también riesgos, ¿no? Porque como se van a extraer, en este caso, digamos, varias, como por segunda vez, ¿no? La vena, no sé, algún riesgo de circulatorio, pues, ¿no? A ver, mira, entonces, cuando uno ya se ha operado de varices y le vuelve a salir varices, primero, hay que explicarle al paciente que cuando se opere de unas varices, el tratamiento de la varices no es que se opere el paciente y de aquí ya no le va a volver a salir jamás varices. Uno le tiene que explicar bien, vamos a eliminar las venas varicosas, vamos a cerrar la insuficiencia venosa severa que tiene de la safena mayor o menor, pero este es el inicio de una nueva etapa en su estilo de vida, porque si es que es un paciente obeso, recomienda, ¿sabe qué? Tiene que bajar de peso, tiene que hacer actividad física, tiene que hacer algo de actividad, ¿ya? Porque si no, si haces desarreglos, ten por seguro que de acá, después que lo operas, 1 o 2 años, nuevamente va a desarrollar venas varicosas, ¿sí? Ese es un punto que hay que explicarle al paciente, que tiene que cambiar su estilo de vida, porque algo de toda la anamnesis que le hemos hecho, algo debe estar fallando o en algo de haber contribuido a que desarrolle varices. Y si ha desarrollado varices y es necesario operar, pues el plan ya no va a ser el mismo, ¿no? Que un comienzo, que la primera cirugía. Porque si ya le cerraste con láser la vena safena, ya no va a tener safena, solo va a tener ramos colaterales. Entonces, tienes que hacer una buena valoración ecográfica para determinar qué ramas son las que están dilatadas
y cuáles son las ramas que necesitan ser nuevamente sacadas. O sea, no va a ser una cirugía similar a la primera, pero de que se puede sacar las venas y que repercuta el extraer estas nuevas venas varicosas que se han desarrollado, que repercuta en una mala circulación venosa. No, no, ya eso no es así. ¿Ya? Para que tenga una idea, a un paciente se le pueden sacar todas las venas, en un decir, ¿ah? Todas las venas del sistema venoso superficial y no pasa nada. ¿Ya? Más o menos, esa es la idea. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Muy bien, entonces hasta acá lo que es, espero que les haya interesado lo que es estas dos clases de insuficiencia venosa crónica y pie diabético. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen mi número en la página. Piensen saber sus dudas y con ustedes hasta la próxima. Muy bien, gracias por su atención y estudien. Buenas tardes, que ya se viene el examen.